bastante enrarecido, polarizado. El jueves, un fallo dado por el Tribunal Constitucional agudizó aún más la división nacional, al sentenciar que se restituye el indulto dado a Alberto Fujimori en el 2017, un indulto controvertido y cuestionado en su momento por la propia Keiko Fujimori. Más allá de los efectos políticos y esta sensación legítima de impunidad, el argumento jurídico que habría pesado en la decisión de los que votaron a favor no estaría vinculado a los hechos de los que se le acusa, sino a la posición de que un indulto presidencial no puede ser anulado por una corte. Estamos ante un fallo irreversible, una victoria absoluta de Alberto Fujimori, pues al parecer no del todo, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su fallo. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con el reportaje. ¡Sigo, sigo, sigo! ¡La gloria de Sigo! Otra vez el indulto a Fujimori entra en la agenda nacional. ¡Sigo! ¡Valiente! ¡Aquí está tu gente! ¡Todo el indulto para Fujimori! ¡En constancia de reserva! ¡Fujimori, libertad! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡La gloria de Sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! 3 magistrados del TC aseguraron que la resolución de un juez de la Corte Suprema que anuló en 2018 el indulto concedido por PPK a Fujimori fue un acto lesivo para derechos fundamentales. La balanza se inclinó entre los dos clásicos grupos del Tribunal Constitucional con el voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero Costa. Así, el polémico indulto de PPK a Alberto Fujimori, que se logró también con componenda política, vuelve a existir otra vez. Que el TC anule una anulación, valga la redundancia, de la Suprema de un indulto, ¿es válido, es legal? ¿Qué opina de esa sentencia? Es perfectamente válido y legal, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional puede revisar la constitucionalidad de todos los actos del Estado, incluyendo los de la Corte Suprema. Hay que acordarse que no existen islas exentas de control constitucional en un Estado de Derecho. Es perfectamente posible. El punto está en las razones por las cuales ha llegado a esa conclusión. No, es claramente una decisión ilegal. Ha recurrido a elementos de carácter subjetivo y a elementos de carácter político para fundar una decisión que no corresponde. Y así, ese indulto estuvo plagado de vicios que a los ojos de una persona prudente y razonable llevaban a la conclusión de que era un indulto fraudulento. Esa fue una medida política. Los argumentos escritos aún no se publican. El TC solo ha deslizado que el juez supremo anulador traspasó sus competencias asignadas. ¿Cómo se pudo justificar una anulación de anulación? No se conocen los fundamentos, pero yo diría que el tema se gesta en 2 puntos. Uno, en la propia condena, Fujimori, que no señala que sea delito de lesa humanidad, aun cuando todo el mundo asume que es lesa humanidad. El propio doctor San Martín ha dicho que no ha sido condenado por lesa humanidad y sin embargo para la Comisión Interamericana, para las víctimas, para la Corte Suprema, se trata de un delito de lesa humanidad cuando ese delito no estaba tipificado en la fecha de juzgamiento y cuando fue un delito que tampoco fue autorizado por Chile en la extradición. No había forma de reponer ese indulto. No, porque el indulto planteado de esa manera era un abuso del derecho y es un principio fundamental de todo ordenamiento jurídico que la ley no tolera el abuso del derecho. Y en este caso estamos frente a otro abuso del derecho. La ilegalidad consiste ya no en valerse de un indulto fraudulento, sino que invocando un mecanismo procesal de carácter constitucional como es el habeas corpus, se toma el habeas corpus como si Fujimori fuera una persona que se encuentra privada ilegalmente, ilegítimamente, arbitrariamente, irrazonablemente de su libertad, se la toma para darle libertad. Esa es la cuestión. El
fallo del TC declara fundada esta particular demanda de habeas corpus contra la anulación del indulto 2018. El jueves, el documento de solo 8 páginas fue hecho público en el portal jurídico LP. Tiene como encabezado Federación de Abogados del Perú, ASFENADEP, y es firmado por Gregorio Parco Alarcón. En los llamados fundamentos de los hechos, de 4 páginas, se copia 3 completas, sin rubor, copy-paste, de la página biografiasyvidas.com para la vida de Fujimori. Luego aparecen párrafos estrafalarios. Una persona de 82 años, mal de salud, ya no es un peligro para la sociedad. Es como tener preso en espíritu a los héroes muertos Túpac Amaru II, enemigo de España, Francisco Bolognesi, enemigo de Chile. Sea como fuere, la demanda de habeas corpus se declaró fundada, pero es evidente que el futuro del indulto revivido a Fujimori se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supervisa sus sentencias Cantuta y Barrios Altos, lugar a donde acudirán nuevamente los deudos. La Corte no avala nunca indultos para delitos de lesa humanidad, como escribió también en esta supervisión en el 2018, precisamente para el caso del indulto de PPK a Fujimori, lo que trajo esta semana otra vez la polémica. Aquí está tu gente. El juez San Martín condenó o no condenó a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. El propio doctor San Martín ha dicho que no ha sido condenado por lesa humanidad. Entonces, jurídicamente no es posible que haya sido condenado por lesa humanidad. Pero sin embargo aparece un tema ideológico que se impone por sobre todo eso. Fíjese, el fallo literalmente dice: condenamos a Fujimori por tal delito, condenamos a Fujimori por tal cual otro delito. Y un párrafo aparte, sin que eso ha sido materia de la acusación del fiscal, sin la autorización de Chile y sin que, según San Martín, tenga ninguna consecuencia jurídica, dice: los mencionados delitos deben ser considerados delitos de lesa humanidad a la luz del derecho internacional penal. Pero acá resulta que esta declaración lírica, que yo sostengo que es inmoral y que yo sostengo que San Martín la puso a propósito para evitar el indulto de Fujimori, termina siendo lo capital. Jurídicamente no es una condena, no es parte de la condena, pero de ese punto enunciativo se coge todo el mundo ideológicamente para sostener que es delito de lesa humanidad. Entonces, hay un problema entre la juridicidad, el derecho y la moral y la ideología. Quiroga sostiene que, por aquello, en más de un 50% las posibilidades de justificar tal indulto en sede internacional a futuro son exiguas. Así sea que San Martín dijo que no es lesa humanidad, la Corte en todo su documento del 2018 por todos lados dice lesa humanidad. Cuando suba a la Corte, otra vez va a reafirmar lo que ya dijo en 2018, que eran delitos de lesa humanidad. Eso es lo que creo que va a pasar. Por eso mi 60-70% de posibilidades de que la Corte anule la resolución del Tribunal Constitucional, porque la Corte ya tiene un mecanismo, un camino jurídico y tiene un camino ideológico, ¿no? Ya dijo que era lesa humanidad, pero la verdad de los hechos es que no ha sido condenado por lesa humanidad, entonces estamos ante una suerte de petición de principio, ¿no? ¡Indulto es un insulto! Sea como fuere, la calificación de la CIT sobre lesa humanidad no variará. ¿Qué pasaría si se ponderaría el estado de salud actual de Fujimori, supuestamente diferente al del 2018? Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció en el 2018 sobre este tema del indulto humanitario que dio PPK y se está reponiendo este indulto humanitario, ¿cuál es el futuro de este indulto? En base al habeas corpus acogido, ¿no? No tiene futuro. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional peruano actualmente es un acto de gran irresponsabilidad, porque finalmente podrán haber complacido a las fuerzas a las que querían complacer, pero mirando en el largo plazo, ha causado un grave daño al Estado de Derecho. ¿Podría variar
lo que ya dijo en el 2018 la Corte, si es que, por ejemplo, alguien de la familia Fujimori va con un papel y dice, aquí acredito que mi padre está mucho peor que como estaba antes. ¿Se puede variar eso? Si eso hubiese pasado, ya habría tenido que haber sido expuesto antes de la decisión de este Tribunal Constitucional. Eso puede pasar, todo puede pasar. Sería sorpresivo una parte como la que usted señala, se apareciese en una audiencia de la Corte, en principio en la que no tiene participación procesal, pero imaginémonos que la tiene, y con un argumento de esa naturaleza. Entonces la Corte diría, pero perdón, o sea, usted no esgrimió este argumento ante su órgano interno, en el marco del necesario agotamiento de la jurisdicción interna. Además, esta discusión ya se tuvo en el año 2018. En esa oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que si había una situación que se refería a un problema de salud en el marco de una persona que tenía una enfermedad grave pero no terminal, la forma de tratar ese problema era, por supuesto, dándole la asistencia médica correspondiente, cosa que ha ocurrido cada vez que el condenado Fujimori estaba enfermo. Si no hay enfermedad terminal demostrada, si no se variará la calificación de lesa humanidad, los argumentos del Tribunal Constitucional no parecen sostenibles afuera. Acá la discusión durará el tiempo del indulto. Cada quien pasa la historia como escoge. Ellos sabrán cómo pasan a la historia y no van a pasar como las personas que debieron actuar con la prudencia y la sabiduría necesaria y la justicia en el momento en que fue necesario que así actuaran. La única explicación es que los miembros del Tribunal Constitucional que decidieron votar a favor de otorgar el habeas corpus son personas que estuvieron motivadas no por razones jurídicas. Fujimori es el tema más polarizante del Perú. Hoy también gana el gobierno con esa larga discusión. Se le ha caído de perillas al gobierno porque nos hemos distraído entre el agua arracimada, el ministro de Justicia y la crisis política en el Perú le ha dado como una tabla de salvación para poder distraer políticamente a la opinión pública. Y de hecho, yo no tengo una explicación sociológica, pero cuando se habla de vacancia o cuando se habla de la corrupción del gobierno, cuando se habla del mal gobierno, la gente no sale a la calle. O ministros con serias acusaciones, delitos graves como asesinato o homicidio, no conmueve a la gente no sale y nadie saca sus zapatillas y digamos no hay una gran trascendencia en el reclamo social. Y sin embargo, a raíz del indulto de Fujimori, inmediatamente la gente sale a la calle. La pregunta es, para la cual no tengo respuesta aún, ¿por qué la gente se moviliza más con un tema como el indulto de Fujimori y no se moviliza con la inacción del gobierno o la destrucción que está habiendo del Estado, ¿no? Mientras tanto, el fallo del Tribunal Constitucional tendrá que ser acatado aquí en Perú. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, por su parte, no descarta la posibilidad de que en una situación delicada de salud debidamente acreditada, no como ocurrió en el 2017, podría sí ser considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dependería, claro, de los argumentos que ha tomado en consideración el fallo del Tribunal Constitucional. Así que veremos en qué termina todo esto. Ahora sí nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se